Estimados jóvenes del cuarto grado de secundaria, reciban un cordial saludo de su profesor Antonio Meléndez y la Toma del curso de Geografía. En la clase de hoy estudiaremos la geósfera. El objetivo de este tema es que usted comprenda qué es la geósfera y su importancia para el hombre y que conozca las características y estructuras de la geósfera. ¿Qué es la geósfera? La geósfera es la parte sólida de la Tierra, ¿ya? Que es la parte que está bajo los océanos, formando los fondos marinos, y la parte que sobresale, ¿no? Que forma los continentes y las islas. La geósfera está formada por tres capas concéntricas: la corteza, el manto y el núcleo. Cada una de las capas está formada por materiales diferentes. Aquí vemos un dibujo de las capas, ¿no? La corteza, que viene a ser lo externo, lo que se ve, ¿no? ¿Ya? El manto, que se divide en manto superior y manto inferior, ¿ya? Y el núcleo, que es la parte interna, ¿no? Lo más íntimo de la Tierra, ¿no? La corteza, ¿no? Sobre todo la continental, tiene una profundidad de 20 a 60 kilómetros y la corteza oceánica tiene unos 10 kilómetros en los océanos, ¿no? La corteza oceánica. El manto superior se encuentra de 70 a 700 kilómetros y el manto inferior de 700 kilómetros a 2900 kilómetros. Y el núcleo es de los 2900 a los 6000 kilómetros, ¿no? Entonces, eso es a grandes rasgos la profundidad de la Tierra, que tiene aproximadamente 6300 y tantos kilómetros, ¿no? Características de la Tierra, bueno, se formó hace 4600 millones de años, ¿ya? Se produce por la agregación de partículas que proceden del Big Bang. Los impactos entre partículas, la desintegración de los elementos radiactivos y el aumento continuo de masa produjeron altas temperaturas y la fusión de materia. Al rotar la Tierra, los materiales se dispusieron según sus densidades, los más densos en el interior y los menos densos en la superficie, ¿ya? Esto determinó la actual composición y la disposición de sus materiales en capas, ¿no? Al juntarse por elementos, pues los más comunes, digamos así, ¿no? Son los que representan algunas capas, ¿no? O los que abundan más. Forma parte de la estructura sólida del planeta, forma parte del estudio de la geología, ¿ya? Está compuesto por los siguientes elementos: el hierro, el oxígeno, el níquel, el silicio, el magnesio, el manganeso, el aluminio, el calcio, el sodio, siendo el hierro el elemento sólido más abundante y el oxígeno el elemento gaseoso que más abunda. Su espesor coincide con la dimensión del radio promedio de la Tierra, que es de 6.367 kilómetros. Ese es el espesor aproximado de la Tierra. En el interior del planeta hay un aumento gradual de la temperatura. Las capas son concéntricas, ¿no? Ya hemos visto corteza, manto y núcleo. Concéntrica es decir que están alrededor de un centro y ese centro es el núcleo, ¿no? Las capas concéntricas de la Tierra, bueno, ya lo hemos dicho. La geósfera respecto a la atmósfera e hidrosfera es la capa de mayor volumen, temperatura, presión, densidad y masa, ¿ya? La geósfera. Bien. ¿Cómo se estudia la geósfera? Hay dos métodos, los métodos directos y los métodos indirectos. De los métodos directos tenemos la exploración de las minas, las cuevas y las cavernas, que nos dan la composición, por ejemplo, de los continentes, ¿no? De lo que hay ahí en la Tierra, ¿no? En la superficie. Las perforaciones submarinas y de pozos de tierra que nos dan, sobre todo las perforaciones marinas, que nos dan cómo está constituido el fondo marino, ¿no? Y el estudio del magma, que sale de los volcanes, cómo es que se forma, ¿no? Y los métodos indirectos, que son los más importantes, ¿no?
se estudia a través de la gravedad terrestre, del magnetismo y la electricidad terrestre, de las explosiones artificiales, el comportamiento de velocidad de las ondas sísmicas y los análisis de la composición de los meteoritos. Composición de la geósfera. Los elementos más abundantes, ya los hemos mencionado aquí en las características, solamente vamos a señalar los más abundantes. El hierro, que la Tierra lo contiene en el 35%, el oxígeno 25% y el silicio con el 18%. Y el resto está repartido entre los demás elementos. Espesor de la geósfera, ya lo hemos dicho también, ¿no? Que es aproximadamente similar al diámetro, ¿no? Del ecuador, ¿no? Al diámetro de la Tierra, ¿ya? Al diámetro de la Tierra, de 6.378 y 3.656, más o menos, o aproximadamente es el espesor de la geósfera, ¿ya? La estructura, pues se divide por lo general ya en las tres capas, y estas tres capas a su vez tienen dos subdivisiones cada una. La corteza, también conocida como litosfera, ¿no? ¿Ya? En el modelo estático corteza, en el modelo dinámico litosfera, ¿no? La corteza terrestre a su vez se divide en corteza oceánica y corteza continental, ¿ya? El manto se divide a su vez en manto superior y manto inferior. Y el núcleo a su vez se divide en núcleo externo y núcleo interno, ¿ya? Aquí vemos unas rayitas que separan cada una de las capas. Hay dos capas principales. La que separan el núcleo del manto, que es la discontinuidad de Gutenberg, y la discontinuidad de Morovich, que separa el manto de la corteza. Y dos discontinuidades secundarias, ¿ya? Que son las que separan, por ejemplo, entre los mantos, la discontinuidad de Repetti, y la que separa los núcleos, la discontinuidad de Wecher-Lehmann, ¿ya? Una discontinuidad es el límite o espacio que separa las capas, ¿no? Es el límite o espacio que separa las capas. Bien, aquí nomás con este esquema, ya ustedes luego lo repasan y lo revisan en la teoría, ¿no? La corteza oceánica también se le conoce como corteza basáltica, ¿ya? Porque abunda el tipo de un tipo de roca que es el basalto, ¿ya? Es la corteza oceánica. También se le conoce como sima, porque abunda el silicio y el magnesio, ¿ya? Los silicatos de magnesio abundan, ¿ya? Y es lo que se encuentra, la corteza oceánica se encuentra en los fondos, en el fondo del océano, ¿no? Y sirve como soporte a la corteza continental. La corteza continental es lo que nosotros, sobre lo cual nos movemos nosotros, ¿no? La Tierra, los continentes, las islas, ¿ya? Se le conoce también como corteza granítica, porque abundan las rocas de tipo granito. Y también se le conoce como el sial, porque abunda el silicio y el aluminio, ¿ya? Veamos aquí este diagrama aquí, la estructura de la corteza o de la litosfera, ¿sí? Entonces vemos ahí que la capa granítica y la capa basáltica, ¿no? ¿Ya? Lo que les he dicho, la capa granítica se apoya en la capa basáltica, y la capa basáltica es, ¿no?, la que está en el fondo de los océanos, ¿no? Y por debajo incluso del sial, ¿no? Aquí vemos la discontinuidad de Morovich, ¿no? Y que da inicio al manto, ¿no? ¿Ya? Bien, eso es todo con respecto a lo que podemos decir en síntesis de la corteza o de la litosfera. El manto, también conocido como mesósfera, ¿ya? También conocido como mesósfera. Aquí tenemos el manto superior y el manto inferior. Se encuentra entre estas dos discontinuidades, la discontinuidad de Morovich y la discontinuidad de Gutenberg. A partir de acá viene el núcleo, ¿no? Entonces, y entre manto y manto se encuentra la discontinuidad de Repetti, ¿ya?
Entonces, el manto externo o manto superior tiene un espesor de 970 kilómetros. ¿Ah? En esta parte los materiales se dilatan, ¿no? Eso también se le conoce como manto líquido, ¿ya? Como manto líquido. ¿Ya? Como manto líquido. Ahí están los materiales en estado líquido, ¿ya? Y producen un movimiento continuo de ascenso que origina corrientes, ¿ya? De convección. Tales corrientes fueron propuestas por John Tuso Wilson en la década de los 60. Según este geólogo, constituye la fuerza motriz que provoca los cambios más importantes, ¿no? Aquí se dan los cambios más importantes de la corteza terrestre, ¿ya? Se calienta por la cercanía con la cercanía con el manto, con el núcleo, perdón, ¿ya? Y vemos aquí cómo está en estado líquido y a través de las dorsales emerge, ¿no? hacia la corteza terrestre y va moviendo las placas, va moviendo los continentes, ¿no? Y va formando el relieve, ¿ya? La fuerza también en el océano, saben ustedes que hay, ya lo hemos visto, ¿no? Hay relieve, hay corteza, hay tierra, y esto se va formando también por el manto superior, el manto externo, ¿no? Que está en estado líquido y va, digamos, emergiendo por las dorsales, ¿ya? Y va formando también el relieve, ¿no? Va ayudando a formar el relieve, ¿no? ¿Ya? Bien, y el manto interno, que está en estado sólido, ¿ya? Y tiene un espesor de 1900 kilómetros. Su estado es sólido, ¿no? ¿Ya? Y tiene elevadas temperaturas por estar en contacto con el núcleo. Bueno, el núcleo es la parte más interna, ¿no? De la Tierra, ¿no? El núcleo líquido y el núcleo sólido, ¿ya? El núcleo es la capa más profunda, ¿no? La capa más interna. También se le conoce como NIFE porque abunda el nitrógeno y el hierro, ¿no? El níquel y el hierro, ¿no? Aquí. El níquel y el hierro. El níquel en 10% y el hierro en 90%. Por eso se le conoce como níquel, ¿ya? También se le conoce como endósfera, barísfera, siderósfera y es la capa de mayor espesor con 3.470 kilómetros. ¿Ya? Bien. Aquí se registran las mayores temperaturas y presiones. Se divide en dos capas, núcleo líquido y núcleo sólido. ¿Ya? Bien. El núcleo externo, ¿ya? O núcleo líquido tiene un espesor de 2.100 kilómetros y su estado es líquido. Ya que las ondas S rebotan al llegar a esta parte. Las ondas P disminuyen su velocidad debido a que la presión es menor, lo cual confirma el estado líquido. El núcleo interno tiene un espesor de 1.370 kilómetros y su estado es sólido. Aquí existen enormes presiones de 3 a 3.5 millones de atmósferas. Es como si hubieran 3 a 3.5 millones de atmósferas, bastante, ¿no? Lo cual hace que el hierro y el níquel se comporten como sólidos. Además, las ondas P aumentan su velocidad y en esta parte del núcleo se registra la temperatura mayor, 6.000 grados centígrados. Recordar que aquí se origina el campo electromagnético terrestre, ¿ya? Se origina el campo electromagnético terrestre. Bien, para terminar, vemos aquí que la capa de mayor volumen es el manto, la capa de menor volumen es la corteza, la capa de mayor espesor es el núcleo y la capa de menor espesor es la corteza. Entonces, las de menor volumen y espesor, la corteza. Mayor volumen, manto, mayor espesor, núcleo. ¿Ya? Bien. A continuación tienen sus actividades, las desarrollan y las envían al correo. Sin más, nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.